Digo que bueno, es el último tema, lo vamos a poder ver de una forma tal vez un poco superficial, pero eh, la ventaja que vamos a tener es que este tema eh, ustedes lo van a seguir discutiendo y lo van a seguir abordando este tipo de temas en la carrera, porque bueno, de alguna forma el recorrido de la materia va desde cómo se fue constituyendo el campo de la comunicación hasta la actualidad. Bueno, llegamos a la actualidad. Así que ya las cosas que vimos en la clase anterior son modelos que están muy presentes en la manera en que se abordan los procesos comunicacionales desde una perspectiva sociocultural en la actualidad. Y acá también, o sea, cosas que vamos a ver son parte de la discusión actual. Yo tuve un par de reuniones gremiales medio largas ayer y hoy y no hice tiempo de actualizar la presentación, así que les pido disculpas porque los ejemplos van a estar un poco eh, atrasados. Bien, arranco con una frase polémica que cita Carlos Scolari en un libro que se llama Hipermediaciones, que es del 2008. Esta frase de estos investigadores, Brain y Myron, que hicieron un análisis de un conjunto eh, de investigaciones publicadas en los primeros años de este siglo relacionadas con la comunicación. Y llegan a esta conclusión muy dura. Ninguna de las teorías de la comunicación de masas más populares del siglo XX parece particularmente preparada para explicar, predecir o ni siquiera servir a los grandes cambios que se están produciendo No es mucho, en mediáticas no sé, fue mucho. en el sistema de mensajes y audiencia. Eh, Alguien tiene el micrófono abierto y se escucha. Eh, bueno, muy duro, ¿no? O sea, todo lo que, traducido a nuestra materia, sería todo lo que estuvimos leyendo hasta ahora, no tiene demasiada utilidad para pensar lo que está pasando hoy en las instituciones mediáticas, el sistema de mensajes y las audiencias. Eh, Así que bueno, esto es como para pensar. ¿Por qué dicen esto estos autores? O qué cosas hay de las cuales hay que tomar registro para pensar cuál es la situación actual? Bueno, esta es una cosa en la que podríamos pensar, el tema del hacking y el hackeo. O a mí me parece que es un ejemplo interesante para abordar esta cuestión. Eh, a ver, espérenme un segundo que voy a cerrar la puerta de mi estudio porque hay mucho ruido en mi casa. Las delicias de la educación virtual. Eh, a ver, ustedes han escuchado la palabra hacker, ¿no? Que es aplicada habitualmente a gente que sabe mucho de informática y que en su versión maligna se ocupa de intervenir en los sistemas de empresas, bancos, gobiernos o hacerse de fondos indebidos o de publicar proclamas anarquistas. Bueno, pero el término original, hacking y el hackeo, se referían inicialmente en los años 70 a las personas que les gustaba, como dicen los españoles, trastear con las cosas informáticas del momento, con las primeras computadoras o microcomputadoras. Y ahí a la izquierda tenemos la Altair 8800, que es considerada la primera microcomputadora. Y fíjense que era una caja metálica con una serie de interruptores, muy poco parecido a lo que nosotros consideramos hoy una computadora. Eh, ¿Qué es lo que va a irse imponiendo a partir de los años 70? Bueno, un tipo de dispositivos que van a tener no solamente una serie de aspectos físicos para hacer cosas, como por ejemplo tiene un automóvil, tiene un motor a explosión que hace cosas y que se puede romper y que se puede arreglar, y también hay gente
mecánicos aficionados que tienen como hobby arreglar motores, pero en este caso, este tipo de aparatos, la característica distintiva que van a tener es que tienen un soporte de software, de firmware en realidad, que puede ser programado. Entonces las características del aparato no van a estar dadas solamente por sus componentes físicos, sino también por el conjunto de instrucciones que lo hacen andar y que se pueden modificar. A la derecha tenemos un perro robot que lanzó en su momento Sony, que se llamaba, si yo mal no recuerdo, Aibo, me parece, y que fue motivo en su momento de una demanda judicial porque hubo un aficionado que hackeó el firmware del perro para enseñarle a hacer cosas como bailar danza contemporánea, que originalmente Sony no había previsto. Y Sony le hizo un juicio porque consideró que estaba vulnerando los protocolos de seguridad con los que había acordado el usuario al comprar el perro. Entonces, la actividad de hackeo es la actividad de intervención en un aparato para lograr que ese aparato haga algo que no está previsto por el fabricante. Y donde, como vemos con el ejemplo del perro de Sony, empiezan a intervenir una serie de factores que no estaban tan presentes en la forma tradicional con la que nos relacionábamos con las cosas y con los medios de comunicación, como cuestiones legales, cuestiones de patentes, cuestiones de conocimientos técnicos muy precisos. Y llegamos a un punto en el cual se vuelve difícil decir que estamos hablando de audiencias o de espectadores o de consumidores cuando son personas tan activas como para lograr que el aparato haga algo bastante distinto a lo que estaba previsto, como es el caso de el perro de Sony. Entonces, un dato de la realidad es que a partir de fines del siglo XX, pero todavía más en este siglo, tenemos un tipo de acción o actividad por parte de lo que antes podíamos llamar audiencias mucho más desarrollada y más activa. Algo de esto es lo que quedó cristalizado con esa discusión del pasaje de la web 1.0 a la web 2.0. O sea, de una web estática que era propia de fines de los años 90 y primeros años de este siglo, a una web dinámica que permite, habilita e incentiva a los usuarios. Fíjense que ahora hablamos de usuarios y no hablamos tanto de audiencias, a los usuarios a contribuir con sus propios contenidos, con sus propios escritos, con sus propias fotografías, con sus propios videos, con su propia producción. Bueno, pensando sobre esto, está este libro de este señor, Henry Jenkins, que es un investigador muy relevante de este siglo, de nuestro campo, y este es un libro realmente importante, Convergencia Cultural, la cultura de la convergencia de los medios de comunicación, donde él habla de esta idea de la convergencia, pero en términos culturales. Para él, de lo que está hablando, vamos a tratar de ir explicando más o menos qué tiene en mente, está relacionado con estos tres aspectos: con la convergencia mediática, con la cultura participativa y con la inteligencia colectiva. Todavía supongo que no está muy claro a qué se refiere con convergencia, pero supongo que en 2 o 3 slides más se aclarará. Vamos a ver, este es un gráfico de un informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, creo que es del año 2003. Acá está planteado el tema de la convergencia tecnológica, que no es exactamente el tipo de convergencia en la que está pensando Jenkins, pero que es un prerequisito para esa otra. La convergencia como concepto se refiere a la confluencia de áreas de desarrollo técnico
que tradicionalmente estaban separadas en una sola plataforma donde pueden interactuar. Acá lo que vemos en el gráfico son tres de esas áreas: el área de la informática, el área de lo que llama información, que serían los medios de comunicación, y el área que acá llaman comunicación, que serían las telecomunicaciones. Esto, cuando uno lo piensa, es muy sencillo. O sea, hace 50 años, hace menos, 30 años, si uno quería comunicarse con un conocido que estaba viviendo en una ciudad distinta, usaba un teléfono, que era un aparato fabricado por un tipo de empresa particular, con un servicio provisto por una empresa particular, una empresa de telefonía, y que necesitaba, que usaba el aparato, un tipo de conocimientos particular. Si uno lo que quería era hacer un diario, comunicarse con las personas escribiendo, publicando un diario, bueno, tenía que montar una empresa en la cual uno necesitaba acceder a otro tipo de circuito de producción, a otro tipo de fabricantes, que no eran los fabricantes de teléfonos, los fabricantes de imprentas, los fabricantes de máquinas de escribir. Había otro conjunto de empresas relacionadas, otro conjunto de legislaciones relacionadas y otro conjunto de cosas que necesitaba saber el consumidor final, como por ejemplo saber leer y escribir para poder acceder a las noticias. Si uno lo que quería era hacer cálculos matemáticos, bueno, entonces necesitaba una computadora, una gran computadora que estaba en la universidad o en el centro de investigación, necesitaba conocer cómo perforar las tarjetas, necesitaba conocer una serie de cuestiones, y ahí había nuevamente un sistema diferente de fabricantes, de producción, de conocimiento para poder usar todo eso. Bueno, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que si yo me quiero comunicar con una persona, utilizo una computadora, lo que estamos haciendo ahora, utilizo un sistema de videoconferencias. Si quiero conocer las noticias, utilizo una computadora o un teléfono celular, que es una computadora muy pequeña. Si quiero hacer cálculos matemáticos, también utilizo, por supuesto, una computadora. O sea, hay un tipo de aparato, un conjunto de aparatos que condensa todo lo que antes estaba separado en líneas diferentes, en aparatos diferentes, en conocimientos diferentes, y por lo tanto también se plantean desafíos legales diferentes y problemas en términos de cuáles son los conocimientos necesarios, que cada vez son conocimientos múltiples, pero oficios que antes estaban separados empiezan a pegotearse, porque todos necesitan conocer más o menos las mismas cosas para terminar haciendo cosas en principio diferentes. Bueno, de eso estamos hablando cuando hablamos de convergencia, de ese piso común al que están confluyendo cosas que hace años estaban muy diferenciadas. No sé cómo vamos, si quieren hacer alguna pregunta, por favor, interrúmpanme, díganme. Bien, ahora, Jenkins plantea que la convergencia tecnológica es un requisito de aquello de lo que él quiere hablar, pero que él no quiere hablar específicamente de cómo confluyen los aparatos, sino de otro tipo de convergencia, de la convergencia cultural. Y él dice: con esto me refiero al flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. A él le interesan las experiencias de entretenimiento específicamente. Le interesa lo que hace la gente con los medios de comunicación para entretenerse, para divertirse. Por ejemplo, la ficción. Esto es muy importante. Pero fíjense, se está refiriendo a que esa plataforma común, donde ahora han confluido todas estas cosas, una cosa que permite es que los contenidos vayan de un punto a otro. Es decir, bueno,
yo puedo tener el mismo contenido y a ese contenido puedo acceder desde el teléfono celular, puedo acceder desde la computadora, puedo acceder desde el televisor si todavía miro televisión por cable o DirecTV. ¿Sí? Yo quiero conocer las noticias, entonces pongo el noticiero de TN o de C5N, de acuerdo a mi inclinación política, pero eso también puedo acceder con la computadora, o si estoy caminando por la calle, también puedo acceder desde el celular. Entonces, distintos dispositivos, distintas plataformas mediáticas me permiten acceder al mismo contenido. El contenido fluye entre esas plataformas. Eso obliga también, posibilita y obliga a que distintas industrias mediáticas cooperen, establezcan relaciones de sinergia. ¿Ya? Eso también se traduce en mayores escalas. O sea, los grupos multimedia se posibilitan, entre otros factores, justamente porque el mismo contenido se puede empezar a utilizar en distintos formatos y distintos lenguajes. Y entonces tiene sentido que yo tenga un periodista que, por un lado, produce una nota para la parte escrita del multimedia, pero también aparezca en la radio y también aparezca en el video. ¿Sí? Porque el mismo contenido lo puedo hacer fluir. Y del otro lado, las industrias, las audiencias van a tener lo que él llama un comportamiento migratorio, y eso lo vamos a tratar de aclarar un poco más. Bueno, a ver. Algo de esto ya lo dije, simplemente lo primero. Él señala las condiciones de emergencia de esto que está tratando de delinear como convergencia cultural. Para él son dos, que de alguna forma mencioné. La primera es la digitalización, el avance de ese proceso, de esas flechas que vimos en el diagrama, porque la forma en que los distintos sectores económicos y sociales y culturales acceden a la convergencia es a partir de la digitalización de los procesos. Cosa que en este momento está muy, muy adelantada, pero es un proceso que todavía se sigue desarrollando. O sea, el hecho de que haya partes de la vida social que pasan a ser digitales. Bueno, a ver, todavía yo tengo acá el libro de Jenkins y es un libro físico, o sea, un libro analógico, y yo lo leo así. Pero bueno, ya podría haber comprado el libro electrónico en vez del libro físico. Bueno, ¿por qué puedo comprar el libro electrónico? Porque esto ha pasado por un proceso de digitalización. A eso se refiere la digitalización, el pasaje a bits de algo. Ese es un proceso eminentemente técnico, de desarrollo técnico, pero ha habido también un proceso económico que se dio en las últimas décadas del siglo XX y todavía más en este siglo, que es el proceso de concentración mediática y de constitución de conglomerados mediáticos. La concentración alude al hecho de que un mercado determinado tenga empresas más grandes, menos empresas y más grandes, que se quedan con un pedazo mayor del mercado. Y eso ha pasado a nivel internacional y en cada uno de los países, también en Argentina, en las últimas décadas. O sea, mercados que eran muy diversos, como por ejemplo el mercado de la oferta de televisión, que era en los años 80 en Argentina sumamente diverso, basado en empresas locales que ofrecían señales de cable. Bueno, ha pasado en la actualidad a un mercado de muy pocos jugadores, que tienen pedazos grandes de esa oferta. Bueno, esto ha posibilitado también esto que él está delineando. Hay que pensar, dice él, que hay siempre dos niveles
para considerar los medios de comunicación. Un nivel es el nivel de lo que se llama tecnologías de distribución. O sea, un medio de comunicación supone un tipo determinado de tecnología, y en el diagrama que tenemos abajo vemos que esas tecnologías van cambiando. O sea, tenemos un fonógrafo a la izquierda, en el medio un equipo de mini componentes típico de la década del 80, y a la derecha un iPod, un reproductor MP4, y tendría que agregarle una flecha más y tener un celular con Spotify. Entonces tenemos distintas tecnologías, pero distintas tecnologías que sirven para lo mismo. En este caso, eso mismo sería escuchar música grabada. Entonces, por un lado tenemos una tecnología y por otro lado tenemos lo que se llama un conjunto de protocolos asociados a prácticas sociales y culturales. Por ejemplo, la práctica de escuchar música grabada. La práctica permanece más inalterable. Lo que va cambiando es la tecnología que le da soporte. No es tan distinto escuchar una canción en Spotify que poner el disco en el fonógrafo. ¿Fonógrafo se llamaba eso? No me acuerdo. Por supuesto, o sea, hay diferencias en la calidad del sonido, habrá diferencias en una serie de cuestiones, pero la práctica social es muy parecida. O sea, lo que señala es que los medios en realidad nunca terminan de morir, sino que lo que va cambiando, mutando en algunos momentos muy aceleradamente son las tecnologías de soporte. Y eso hay que tener en cuenta. O sea, lo importante desde un punto de vista comunicacional o cultural, no es despreciable pensar en las tecnologías, pero es más importante pensar en las prácticas, en los protocolos que están asociados a esas tecnologías o al uso de esas tecnologías. Bueno, a ver, fíjense, él decía entonces, los tres temas que le interesaban para hablar de la cultura de la convergencia mediática, hemos hablado de eso, la cultura participativa y la inteligencia colectiva. Vamos a arrancar por la inteligencia colectiva, de esos otros dos temas. Hago una pausa. ¿Cómo vamos con esto? ¿Se entiende? ¿He podido explicarlo de una forma razonable? Algunas de estas cosas ustedes seguramente las conocen, las han escuchado. ¿Cómo vamos? Tengo la extraña sensación de estar solo. No, entendiendo y tomando nota. ¿Cómo te va, Luis? Muy bien, Valeria. ¿Cómo vamos? Yo voy a decir que Jenkins es un autor muy interesante, ¿eh? No entra en el parcial, pero les sugiero que lo lean. Es realmente muy, muy iluminador. Y muy actual. Sí, igual lo va a acompañar en varias materias durante estos años de su carrera.
Bueno, voy a avanzar un poco más, pero por favor, Carito dice que lo vieron en diseño multimedial, por supuesto, pero me parece que la mayoría de ustedes todavía no cursaron diseño multimedial, ¿no? O sí la cursaron. No, estamos en audiovisual. No cursé todavía ninguna materia de esas. Bueno, diseño y producción multimedial está en el segundo cuatrimestre de segundo año, a cargo de Natalia Carrizo, y sí, efectivamente, ahí van a ver más detenidamente estas cosas y lo que es más interesante las van a ver en relación a producir cosas, no solo a reflexionar acerca de lo que otros hacen. Bueno, a ver. Jenkins utiliza esta... Sí, Perdón, ¿podrías repetir otra vez esa diapositiva donde se ven las tres partes por las que se basa la convergencia cultural que menciona Henry? la de las flechas o... No, anterior a esta me parece que es, me parece. Ah, Eh, esta... los tres puntos a tener en cuenta, esa quiero tomar. Bien, Gracias. Ya está. bueno. Igual recuerden que siempre las presentaciones quedan en el aula. Eh, a ver. Jenkins toma esta idea de inteligencia colectiva que es de este antropólogo francés, Pierre Lévy. Lévy tiene un libro que se llama justamente Inteligencia Colectiva y la define así: es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias. Lévy estaba pensando, este es un libro que él publica a comienzos de los años 90, pensando en cosas serias. O sea, estaba pensando en que las tecnologías de comunicación e Internet iban a posibilitar el desarrollo de, bueno, la unión de las mentes de las personas en la solución de problemas comunes. Y efectivamente hay experiencias que muestran esto. O sea, la experiencia más característica es la Wikipedia, la principal enciclopedia hoy, que tiene estas características, ¿no? O sea, se desarrolla en tiempo real por muchas personas repartidas en todo el mundo, que logran en conjunto algo que está muy lejos de las posibilidades de cada una de las partes o de las personas que intervienen. O sea, y de hecho... Esto tiene que ver con la globalización también, ¿no? Que ahora también con esto de la pandemia está muy cuestionado el tema de la globalización, pero si es conveniente o no es conveniente. Bueno, a ver, hay puntos de contacto. Eh, mm, sí, vamos a decir, la inteligencia colectiva es para que exista una inteligencia colectiva tiene que ser una actividad que esté globalizada. A ver, ¿qué quiere decir globalizado? O sea, la globalización es el funcionamiento de alguna actividad en tiempo real y a escala global. Es decir, que haya simultaneidad para algo y que abarque a todo el planeta. Eh, los mercados de dinero están globalizados. O sea, el flujo de dinero es global, funciona en tiempo real y a escala planetaria. La información está globalizada. Otras acciones no están efectivamente globalizadas en términos estrictos, aunque la interacción entre cosas que pasan en todo el mundo también se siente, por ejemplo, a nivel político, a nivel cultural, en muchos niveles.
efectivamente uno podría decir que Wikipedia es algo global en ese sentido, o sea, funciona en tiempo real y funciona a escala planetaria. Pero la globalización por ahí refiere como proceso a cuestiones de tipo económico y político que nos llevarían para otro lado, ¿no? Ahora, los procesos de digitalización están tanto en la base de la posibilidad de que existan actividades globales como en este tipo de cosas más específicas que está pensando Levy o Jenkins, ¿no? Bueno, fíjense la Wikipedia. O sea, uno tiene una pregunta y se la hace a una inteligencia colectiva, a la Wikipedia, y obtiene una respuesta y una respuesta sólida, importante. Algo que está hecho por mucha gente. Y si uno fuera más específico, no solamente por gente, porque hay muchísimo contenido en la Wikipedia que está hecha por robots. Pero no vamos a entrar en ese tema. Bien, otra experiencia de inteligencia colectiva también importante, significativa, es el sistema Linux, también desarrollado por programadores en todo el globo que interactúan a partir de protocolos por los que definen su interacción y que permite que algo exista y funcione y sea usado por muchas personas. Bueno, para que haya una inteligencia colectiva se tiene que dar una infraestructura técnica que la permite, y eso básicamente es lo que posibilita Internet y protocolos asociados a Internet, y tiene que haber formas de organización que permitan también que eso funcione. Si ustedes quieren publicar en Wikipedia, todos están invitados, lo pueden hacer, pero tienen que sujetarse a una serie de normas bastante estrictas respecto a cómo deben ser las contribuciones, cómo tienen que adecuarse en la forma de escritura, en la forma de citar, en el tipo de tono y de registro. O sea, Wikipedia es muy puntillosa en las normas que definen su propia comunidad. Entonces, tenemos estas dos cuestiones: infraestructuras técnicas y formas de organización. Bueno, Jenkins pone como ejemplo de análisis de una inteligencia colectiva, como a él le interesan las experiencias de entretenimiento, lo que pone como ejemplo y lo que analiza son casos de programas de entretenimiento en los cuales las personas, los usuarios, los fans de ese programa, se organizan para distribuirse tareas relacionadas con cosas que propone de alguna forma el programa y enriquecer su propia experiencia de entretenimiento. En ese sentido, él señala que la inteligencia colectiva se opone a lo que llama paradigma del experto. O sea, una inteligencia colectiva funciona cuando mucha gente sabe algo, pero no sabe todo sobre un tema y contribuye con alguna cosa. Y es lo contrario de una situación en la que haya uno que sepa todo. Él analiza un caso específico que es un programa de televisión, un reality que se llamaba Survivor, y en ese reality había muchas cosas que no se sabían porque los productores le daban una especie de aura de misterio, y entonces las comunidades de fans se organizaban para averiguar esas cosas que los productores del programa de televisión no querían que se conocieran. Como por ejemplo el lugar donde se iba a realizar la próxima temporada y fundamentalmente quiénes iban a llegar a la final y quién iba a ganar. Porque bueno, el programa empezaba a emitirse cuando ya se había filmado. O sea que ya había un ganador al programa al momento de iniciar, solo que no se sabía. Entonces, él analiza cómo el hecho de que en esa comunidad de gente muy sofisticada, que utilizaba tecnologías y conocimientos muy sofisticados para poder enriquecer su experiencia de ver un programa que era un reality show, el hecho de que aparezca una persona que sabía todo, estropea el juego. O sea, una inteligencia colectiva se mantiene en la medida en que
no se sabe todo y cada uno siente que puede contribuir con una parte. Bueno, una cosa que registra es que la relación entre los productores de comunicación y sus consumidores es variable. O sea, los productores están interesados en que la audiencia sea muy activa, se comprometa y haga cosas, pero cuando se compromete demasiado empieza a romper los quinotos, ¿sí? Y eso es una tensión permanente que él va a analizar desde varios lados. Bien, dejemos estas cosas de lado. Todo esto se da en el contexto o en el marco de una creciente complejización de la industria cultural. Estos son algunos exponentes, pero bueno, yo les decía que los ejemplos no están del todo actualizados. Podríamos ver algunos actuales. Pasado mañana se inaugura la tercera temporada de Dark. No sé si ustedes vieron esa serie en Netflix. Es una serie enormemente compleja y que tiene un grupo importante de fans, yo me cuento, que están interesados justamente por esa enorme complejidad de su trama. Bueno, entonces lo que uno nota es, lo que es muy evidente es que hay productos de la industria cultural que son mucho más complejos en su forma de organización, en sus tramas, en lo que demandan como conocimientos y como actividad y actitud por parte del espectador, que los que eran los típicos de los años 60 o 70 u 80. O sea, estamos asistiendo a un momento de productos muy complejos. Y eso tiene que ver con que las audiencias tienen la capacidad de desentrañar esa complejidad y de disfrutarla. Cosa que no pasaba con las audiencias de hace algunas décadas, porque bueno, o sea, el sistema nos ha ido volviendo más hábiles, y ya no somos la primera generación de gente que miró televisión, sino la tercera. Fíjense como ejemplo este cuadro de los personajes de Game of Thrones y las relaciones que tienen entre ellos. Bueno, es enorme, ¿no? O sea, aparecen un montón de personajes organizados en casas y que tienen relaciones conflictivas, ¿sí? Y para todos los que vimos Game of Thrones estaba esta experiencia que aparecía un personaje y decíamos, ¿y en qué episodio había aparecido? ¿Qué había hecho? Bueno, la ficción televisiva es ahora, en algunos exponentes, muy compleja. Esa complejidad obliga o incentiva que parte del disfrute de convertirse en fan de un programa de televisión pase por averiguar cosas y por organizar la información y por dialogar con otros fans sobre ese motivo de entretenimiento y disfrute. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos, es anterior, porque esto es de Lost, voy a poner un par de ejemplos de Lost porque los tenía a mano, una enciclopedia, la Lostpedia, la enciclopedia de Lost. Y entonces tenía toda la información acerca de Lost. También había una enciclopedia de Game of Thrones. ¿Y esto por qué era útil? Bueno, era una forma de organizar la información que permitía que los fans, mirando el programa, pudieran acceder a la información que necesitaban para enriquecer su propia experiencia de espectadores. Les mencioné Dark, los que la vieron saben que es muy compleja, tuvo 2 temporadas, y ahora hace poco el flaco de Te lo resumo así nomás, que ustedes lo conocerán, publicó, es una serie en la cual hay muchísimos saltos de tiempo. Entonces, y las cosas no pasan en una línea temporal de secuencia habitual. Entonces publicó y dice que le costó muchísimo un video de unos 20 minutos
donde cuenta las 2 temporadas de Dark en orden cronológico. Bueno, ¿para qué? Para que uno pueda entender mejor qué es lo que está pasando y disfrutar más de la serie de televisión. Bueno, otra característica que se pega con esa complejidad o parte de la complejidad tiene que ver con este concepto que es de Jenkins, que es el de narraciones transmediáticas. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, él pone el ejemplo de Matrix. Se refiere a que el mundo narrativo desborda un producto específico y empieza a ver como distintas entradas. ¿Sí? En el caso de Matrix, originalmente era una película, pero luego hubo una serie de animaciones y también un juego de video. Y lo característico que aparecía acá es que cada uno de estos elementos, de estos formatos, no era una reproducción de la película original, sino que era parte del mismo mundo, pero agregaba personajes, agregaba tramas, agregaba elementos. Entonces, una narración transmediática es el hecho de que haya un mundo narrativo y en ese mundo narrativo se accede desde distintos tipos de productos que tienen particularidades diferentes y que tienen experiencias para el usuario o el espectador diferentes, pero que cada uno agrega algo a ese mundo, que no es la misma historia contada 4 veces como tenemos las películas de Disney que eran dibujo animado y después las hicieron animación por computadora y después las hicieron por personas y es la misma historia contada 3 veces. No, una narración transmediática supone que hay un enriquecimiento de la experiencia. Dice Jenkins, bueno, una historia que se desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas donde cada nuevo texto realiza una contribución importante a la totalidad de la narración. En su forma ideal, cada medio cumple su función de la mejor manera de acuerdo con sus capacidades. Así, una historia puede ser introducida en una película, expandida a través de la televisión, explorada en un videojuego o experimentada en un parque de atracciones. Cada elemento de la franquicia debe ser autorreferencial, lo que quiere decir que no se necesita ver la película para disfrutar del juego y viceversa. Cada producto es un punto de entrada a la franquicia. Entonces, tenemos distintos productos que interactúan y que contribuyen, él dice, ofrecen contribuciones importantes a la historia. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el videojuego de Game of Thrones, que por supuesto que también lo tiene. Entonces, tenemos una serie de televisión, tenemos un videojuego, también podemos comprarnos la taza o el buzo, y también podemos jugar. O sea, por ejemplo, Canal Plus de España, no sé si fue para la última temporada de Game of Thrones, organizó una serie de juegos en los cuales se podía participar en desafíos y uno terminaba siendo coronado rey del trono de hierro. Entonces, el juego, por ahí uno no vio la serie, podía jugar igual, pero era una forma, una puerta de ingreso a ese mundo narrativo. Y si uno había visto la serie, jugar estaba recopado y era una manera de enriquecer la cosa. Bueno, también el uso de redes sociales. Las redes sociales de los personajes, de los actores. Las de los actores no son tan importantes, pero sí las de los personajes. Por ahí personajes de ficción tienen redes sociales. O mira en este caso, la última adaptación de la BBC de las novelas de Sherlock Holmes. También está en Netflix, si no lo vieron. Sherlock Holmes, bueno, ustedes saben, es un detective del siglo XIX, su compañero es el Dr. Watson, que en las novelas originales escribe algunos de los casos, los relata en diarios. En la adaptación de la BBC, que está traída al presente,
lo que hace el Dr. Watson es escribir entradas en un blog. Bueno, a medida que avanzaba la serie, existía el blog personal del Dr. Watson, donde iba publicando los casos, algunos que eran parte de la serie y otros más. Entonces, una parte de ficción que simula ser realidad, que complementa el producto principal, que se puede disfrutar sin haber visto la serie y que le agrega riqueza a la visualización de la serie. ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto. En el caso de Game of Thrones estaban los libros, no sé si lo mencionaste, que incluso generaba que hubiese gente que hiciera podcast, o sea, gente que era muy fan y que había leído todos los libros, porque además recuerden que los libros cuentan otro momento de las historias que se ven en la serie, ¿no? Creo que cuentan más allá de lo que vimos en la serie y desde antes, o sea, antes de lo que se visualiza. Entonces, hacían podcast para comentar y para por ahí mirar las diferencias entre lo que proponía la serie y lo que proponían los libros, explicar un poco más. Y por ahí eso interviene, digo, tiene que ver con la definición de transmedia en el sentido en el cual las distintas plataformas y formatos y productos que se complementan van a mostrar diferentes aspectos de la historia, ¿no? Porque bueno, si no está la idea de cross-media, que es contar lo mismo, pero en otro soporte. Entonces, por ahí lo interesante del transmedia es que van a seguir contando la historia desde antes o después, en otros momentos, otros tramos de esas historias, que sobre todo en Game of Thrones eran súper complejas. Yo escuchaba el podcast de... Sí, yo también. No, eso quería agregar. El de Florencia, no me acuerdo el apellido. Sí, que lo hacían en Anfibia, ¿no? Lo hacían... No me acuerdo dónde, pero sí. Pero lo que dice Celina, el tema es, en algún momento es muy difícil establecer cuál es el límite. ¿Sí? Este es un ejemplo que les voy a dar, es de Lost, que es viejo, pero es muy, muy, muy límite. Fíjense, este es un cuadro de el mundo narrativo transmedia oficial de Lost, o sea, lo hecho por los productores de Lost. Bueno, tenemos las temporadas de la serie de televisión, tenemos videojuegos, tenemos sitio web, tenemos novelas, bien, libros, así como dice Celina de Game of Thrones. Pero hay uno en particular, el que me quiero detener, que es este que se llama Bad Twin, ¿no? Gemelo malvado. Hice un videito que lo sintetiza. Lo voy a poner sin sonido, porque el sonido no importa en este caso. ¿Lo ven, no? ¿Me pueden confirmar si se está viendo? Ahora Sí, sí se empezó. Bueno. La serie empieza con un accidente de aviación, un avión cae en una isla, son los momentos iniciales que por un lado se presenta a los que van a ser los personajes principales, es el momento así de mucho desconcierto y mucha tensión. Bueno, el que aparece más veces es el que va a ser el protagonista de la serie. Muy bien. Quiero simplemente que vean que hay un personaje, a ver si ya debe estar por llegar. Fíjense que bueno, el avión está estropeado, pero la turbina todavía está funcionando, la turbina del avión. Y entonces hay un personaje que es chupado por la turbina y, bueno, por supuesto, es desintegrado y la turbina explota. Muy bien. Muchos episodios después, aparece un libro, así como impreso y agarrado por unos ganchos nomás, o sea, un manuscrito de un libro que se llama Bad
Twin, Gemelo Malvado. Y se sabe que ese libro había sido escrito por ese señor que fue chupado por la turbina, que lo iba a publicar, iba a encontrarse con un editor literario. Y es lo único que se sabe en toda la serie del caso, que no tiene nada que ver con el desarrollo de la serie. En un momento, en una discusión entre los personajes, uno de los personajes quema el manuscrito. ¿Mm? Bueno. Ahora bien, si ustedes quieren saber cómo era la novela, bueno, no hay problema porque la pueden comprar en Amazon. ¿Sí? En Amazon se editó el libro Bad Twin por un autor, un tal Gary Troop. Fíjense que en la tapa aparece el logotipo de Lost, pero por supuesto, el libro no tiene nada que ver con la historia de la isla y del accidente de aviación, ni nada de lo que pasó. O sea, es una cosa totalmente aparte. No solo se publicó el libro, sino que circuló también un video que está armado como si fuera de verdad, pero por supuesto que es ficticio, en la cual en un supuesto programa de entrevistas culturales se le hace una entrevista sobre su libro al autor, a un supuesto Gary Troop, autor de la novela esta, Gemelo Malvado. Bueno, esto para que ustedes vean es una cosa casi límite, porque efectivamente el mundo narrativo de Lost se amplió muchísimo más allá de lo que era la historia principal, la historia central. Bueno, o sea, la idea de la narración transmedia supone ampliar ese mundo narrativo hasta límites casi insospechados, como nos muestra este ejemplo de Bad Twin. Ahora, esa ampliación del límite del mundo narrativo atraviesa los límites propios pensados por los productores de esas ficciones. Fíjense que en el cuadro que aparecía todas las cosas que tenían que ver con Lost, dice el mundo narrativo transmedia oficial de Lost. ¿Por qué? Porque hay una ampliación narrativa no oficial. ¿Mm? O sea, es algo que le importa mucho a Jenkins y es la manera en que los fans en general asumen una actividad muy fuerte de apropiación de los contenidos que propone la industria mediática. Bueno, y acá aparecen lo que se suele llamar contenidos generados por los usuarios. Y hay muchísimos tipos de contenidos generados por los usuarios. Por un lado, la ficción de los usuarios. O sea, las cosas que los usuarios hacen que forman parte, en principio, del mundo narrativo de una saga, pero que no son oficiales para nada. Por ejemplo, no sé, uno podría hacer un capítulo extra. No nos gustó a Celina y a mí y a muchos otros el final de Game of Thrones. Y entonces con nuestros amigos nos juntamos y hacemos un video con un final alternativo. Bueno, eso sería una ficción de fan. Hacer el video sería difícil, pero lo podríamos escribir. Y sobre eso hay muchísimo. Vamos a ver algunos ejemplos. También tenemos lo que se llama la fanbid. Eso es trailers falsos o las recapitulaciones. Lo que hace el chico de Te lo resumo así nomás es recap. ¿Sí? No solo porque es recapo, sino porque recaps es lo que se llama esto de juntar cosas y organizarlas de otra manera. Y también está la maquinima, que es utilizar el motor de los juegos de video para generar ficciones.
Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una historia de un fan sobre el mundo de Game of Thrones. ¿Sí? Es un cuento bueno, que piensa una fan y hace que los personajes hagan cosas que no hacen ni en los libros de George Martin, ni en las series de televisión, ni en ningún otro lado. De esto hay sitios web especializados y hay, pero bueno, cientos de miles de historias y de relatos de ficción desarrollados por fans que expanden el mundo narrativo de la historia de una forma no oficial. En ese momento, cuando hice la búsqueda en este sitio, que es un sitio de ficción de fan, había 2.600 historias solamente sobre Game of Thrones. Bueno, eso plantea en algunos casos una serie de problemáticas para los productores que son a su vez los dueños de los derechos de copia, de los derechos de la propiedad intelectual de los personajes y las historias. ¿Por qué? Porque en algunos casos los fans quieren que los personajes hagan cosas que los productores no quieren hacer o no quieren que hagan sus personajes. Por ejemplo, en algunos casos donde las sagas están orientadas a la familia, como sería el caso de Star Wars, los relatos que tienen que ver con relaciones sexuales de los personajes no son algo que a George Lucas y después a Disney le interese fomentar. Entonces ahí hay una tensión, a la industria le interesa que los fans participen porque eso le agrega valor al producto, le interesa, por ejemplo, promover en algunos casos las historias extra que pueden escribir o los videos. George Lucas tuvo toda una estrategia de promoción de los videos sobre Star Wars hechos por fans, hay muchísimos si ustedes los buscan en YouTube, pero en algún momento eso que hacen los fans contraría o va en contra de los intereses comerciales de las industrias mediáticas. Bueno, dejemos esto. Hay todo un mundo bastante interesante en esto, y hay muchísima tela para cortar. Y realmente, bueno, es no solo la forma en la cual disfrutamos de los productos mediáticos y de las ficciones y del entretenimiento, sino que además en este momento producir comunicación casi que exige tener planificado algún tipo de acción en términos de transmedialidad. Y de hecho hay mucho de esto en términos de producción, incluso desde las universidades, ¿no? Ahí la gente, por ejemplo, de la Universidad de Rosario trabaja mucho en lo que serían documentales transmediáticos. Y eso es también una línea de trabajo muy, muy interesante.